Coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, buenos días. Buenos días. Gracias por estar en Canal Sur Televisión. Encantado, como siempre. ¿Qué significado histórico atribuye usted al rey Juan Carlos? Bueno, es un rey que ha formado parte de una etapa de la historia de España vinculada a un periodo democrático y que ha agotado también con su abdicación un modelo político y social de este país. La abdicación del rey es el símbolo de la finalización de un periodo, de una época. Esto no es una abdicación ordinaria, es el fin de una época que está vinculada también al fin de un modelo político y a la necesidad de construir un nuevo proyecto de país. Cuando su formación y usted dicen que es momento oportuno para plantear consulta a través de referéndum a la sociedad española sobre la forma política del Estado, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Se refiere a un decreto ley que promulgue el gobierno y que autorice la celebración de un referéndum no vinculante, como ha dicho algún miembro de su formación? ¿Se refiere a una reforma en regla de la Constitución que cambie? Nos referimos que es la hora que el pueblo hable. Hablamos de democracia, de necesidad de mejorar los mecanismos de participación. ¿Pero cómo se concreta, señor Maillo? Pues con un referéndum. Este pueblo tiene que ser consultado sobre la forma de Estado que quiere y también sobre el país que queremos. Yo creo que hay que vincular mucho, cuando hablamos de la necesidad de consulta, a un momento político en el que hay un impulso, sobre todo llevado por la población juvenil, que creo que está desarrollando un nuevo sujeto político activo, pero no solo, obviamente por la población juvenil, para afrontar un nuevo proyecto de país. Y ese nuevo proyecto de país tiene que tener una condición previa, que es decidir qué modelo de Estado que queremos y qué modelo y qué forma de elección de la jefatura del Estado. Y yo creo que eso se tiene que hacer con un referéndum que, por cierto, todos los que alegan la Constitución, nosotros también la apelamos, que es el artículo 92. Cuando hay razones de peso para los intereses del Estado, se puede proceder a consulta o referéndum. Tenemos jurisprudencia constitucional que dice que cuando un asunto se refiere a algo tan esencial como la forma política del Estado, por ejemplo, es necesario operar, en vez del referéndum, la necesaria reforma de la Constitución por los mecanismos que la propia Constitución establece. Ustedes no se están refiriendo a eso. Nosotros nos referimos a eso y a algo más. Nosotros nos referimos a que la modificación nosotros planteamos una modificación de la Constitución por un hecho clave. Desde el punto de vista político queremos persuadir a la sociedad española y a la sociedad andaluza de que no es necesario un proceso constituyente. El modelo de la Constitución del 78 está agotado y en este momento lo que sí procede es a un debate que ha surgido de la propia entraña del pueblo, que es la necesidad de que se consulte, de que se profundice democráticamente. Este país es maduro democráticamente. No nos pueden seguir utilizando argumentos paternalistas sobre que España es diferente al resto de los países. Mire usted, el debate de república o monarquía en países como Alemania o Francia está no solo superado, es que lo ven como un anacronismo de otras épocas. Nosotros tenemos que dar ese salto y yo creo que es un momento muy adecuado para afrontarlo. ¿Qué es más importante, le pregunto, la forma política del Estado o su organización territorial? Las dos cosas. Es decir, es que la forma de un Estado tiene que ver también con su organización territorial y tiene sobre todo que ver con sus prioridades desde el punto de vista social y económico. Nosotros creemos que cuando hablamos de un cambio de modelo de Estado no hablamos de algo abstracto, hablamos de una forma de organizarnos para ser mejores, para tener una sociedad más justa, para recuperar los derechos de la gente que lo ha perdido y sobre todo, y como fin último, para que la gente sea más feliz. Y eso se hace sobre un modelo bipartidista que nos ha llevado a una crisis que ha sometido a un empobrecimiento no solo de la clase trabajadora, sino un empobrecimiento de las clases medias. Y eso tiene mucho que ver con modelo de Estado. Por eso cuando hablamos de respuestas políticas no las hacemos en abstracto, lo hacemos como instrumento de mejora de la calidad de vida de la gente. Pero si para la organización, dice usted, tan importante como lo otro, territorial del Estado, hemos hablado usted y yo en este plató de Canal Sur Televisión de la necesidad de importantes consensos. Si esto es así, se lo pongo en condicional, dígame, si hace falta para hablar, por ejemplo, de organización territorial del Estado, importantes consensos, ¿cree usted que promueve consenso preguntar si república o monarquía? Mire, lo que no promueve consenso es que ni siquiera se permita esa consulta. Lo que no promueve consenso es precisamente que no se aborde un debate democrático y desde un impulso ciudadano sobre el que no hay que tener miedo. El problema es que se percibe mucho miedo. Se percibe la construcción de un proceso urgente, con una ley que apenas iba a ser debatida y en un momento político en el que el bipartidismo que ha sostenido la corona y ésta se ha apoyado en el mismo está no solo en horas bajas, es que no goza del apoyo de la mayoría de la población. Y como esto tiene una lectura que trasciende lo que es una mera técnica de abdicación, porque hay una abdicación por razones claramente políticas, tenemos que darle respuesta política a una sociedad emergente que
está harta de políticos, pero reivindica profundamente la política. ¿Sabe usted que la ley orgánica de la abdicación va a ser aprobada dentro de unos días con el 86% del apoyo de la Cámara Baja del Parlamento Español? Pero estoy convencido de que, desde luego, si se hiciera una consulta, no estaría el 86% a favor de esa ley. Entiendo que consideran la posibilidad de consulta para después de aprobada esta ley orgánica y operada la abdicación y la sucesión en el trono. Nosotros aspiramos a una consulta porque el pueblo español y el pueblo andaluz se tienen que pronunciar al respecto, y nosotros pensamos que es el momento de abordar este debate. No le he preguntado el por qué, sino el cuándo. Dice usted ahora, bueno, suponemos Claro, que después de que... nosotros vamos a hacer una confluencia con organizaciones y queremos reivindicar este debate y abrirlo. Y si el bipartidismo, el Partido Socialista y el Partido Popular se blindan ellos, se bloquean frente a otras demandas, cada uno se retrata y se asume la coherencia o incoherencia de sus posturas. Frente a quienes, como la presidenta de la Junta de Andalucía, dicen ahí está la Constitución y tiene sus mecanismos de reforma, ¿usted qué dice? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros decimos que ahí está la Constitución, está el artículo 92, y sobre asuntos graves del Estado se debe consultar a la ciudadanía, y creemos que este es un asunto esencial para el futuro de este país y debe consultarse a la ciudadanía. Sería un referéndum, entiende usted, no vinculante en todo caso, y que abocaría a plantear una reforma de la Constitución. Transmitiría una voluntad política ineludible y que nos llevaría a unas elecciones constituyentes. Dígame, para que sea posible la acción de un gobierno de coalición como el andaluz, si hace falta para la acción de un gobierno de coalición como el andaluz un importante consenso, ¿genera consenso una proposición no de ley que obliga al socio de gobierno a retratarse, como dice su portavoz parlamentario José Antonio Castro, sobre monarquía o república? ¿Eso genera consenso? Un acuerdo programático lo que viene provocado es por precisamente un acuerdo que es un contrato con en un momento determinado unas propuestas programáticas que se traducen en apuestas legislativas. Y ese es el acuerdo que tenemos el Partido Socialista y el Partido Izquierda Unida. El resto de aspectos siempre hemos defendido la autonomía, como no puede ser de otra forma, en dos organizaciones políticas que tienen análisis diferenciados sobre la crisis, sobre la situación actual. Este es uno más. Yo creo que es necesario y además tiene relevancia este debate. El Parlamento andaluz no puede sustraerse a lo que es un debate absolutamente en la calle, como lo demostraron las masivas manifestaciones espontáneas, además llenas de alegría y de júbilo del pasado lunes, y cada uno que se retrate, y desde luego nosotros lo tenemos muy claro, que es que queremos apostar desde el Parlamento andaluz que se pronuncie en favor de una consulta. Señor Maillo, fíjese que cuando empezamos a preparar esta entrevista creíamos que el tema fundamental iba a ser su reflexión sobre las elecciones del 25 de mayo, pero llegó el rey y dijo: anuncio que abdico. Pasada esta cuestión, su reflexión general sobre las elecciones del 25 de mayo, por cierto, felicidades por el resultado de su formación, que casi triplicó en España y en Andalucía, ¿no? Muchas gracias. Sí, han sido unos resultados muy satisfactorios, sobre todo en una elección europea donde siempre teníamos el menor porcentaje de votos, y eso nos sitúa en unas perspectivas de crecimiento sostenido en Andalucía, además con unos porcentajes muy elevados. Por un lado nos da mucho ánimo para trabajar y nos pone en una situación formidable para el debate que teníamos preparado desde hace 2 meses en el último Consejo Andaluz que celebramos a finales de marzo, en estas primarias que vamos a celebrar en el mes de junio, para potenciar el mensaje político de lo que queremos para resolver los problemas de Andalucía, y también para potenciar la figura de la persona que vaya a ser la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Hemos leído que cuando usted termine aquí en esta entrevista en Canal Sur Televisión se marcha a Utrera. ¿Qué es lo que va a hacer allí? Pues la vida, a ver cooperativas, entrevistarme con consejos de administraciones de una cooperativa olivarera, después una visita a un instituto para conocer, que además nos van a hacer un conocimiento de ciclo formativo, y además un campo en el que me encanta, como usted sabe, porque de ahí vengo, y después tendremos también un encuentro en las plazas con la gente para hacer propuestas sobre las prioridades que para los compañeros de Utrera perciben como necesidades. Es decir, ¿está usted en campaña de primaria, se dice así? ¿O Estoy en la vida. En la vida. Quiero decir, conociendo Andalucía y hablando con la gente, que no siempre, difundimos todo lo que se hace, pero es muy importante conocer el tejido productivo de un sector tan clave en Andalucía como el agroalimentario. Es importante empaparse de lo que siente la comunidad educativa en un vector que es fundamental para el desarrollo de Andalucía, y es importante estar con la gente, y eso es lo que vamos a dedicar, y vamos a profundizar, eso sí es verdad, desde luego el trabajo que voy a desarrollar a partir de ahora. Primarias abiertas a simpatizantes, ¿verdad?, que está en proceso ya iniciado. ¿Cómo son los plazos? Ahora hasta el día 21, ¿no? Hasta el 21 hay un periodo de presentación de avales para candidatos o candidatas, y después unas semanas para la campaña. De momento usted es el único candidato y ha pedido que haya más.
más. Sí, sí, yo querría que hubiera más para que haya debate político. Son tiempos de audacia y Izquierda Unida los tiene. Son tiempos de audacia y de volcar la alianza con la gente. Y nosotros hemos hecho unas primarias en las que no solo van a participar los militantes, sino también simpatizantes, que además en esa reivindicación de la política a la que yo aludía antes se visualiza a través de las inscripciones que está viendo, que nos están sorprendiendo muy positivamente la cantidad de gente que se inscriben como simpatizantes para participar en este proceso. Es decir, que estamos viendo cómo en estos momentos de crisis la gente quiere tomar parte y ser dueña de su destino, y no estamos dispuestos a que una minoría desde la élite económica o financiera decidan los destinos de esta sociedad. La gente quiere ser parte del destino de esta sociedad porque somos gente que confiamos en Andalucía, confiamos en este país porque tiene futuro, y no solo tiene futuro, sino que confiamos como una sociedad que tiene que basarse en unos cimientos mucho más justos de los que tenemos ahora. Y usted pide que la gente de su formación, haya más personas entre la gente de su formación que quieran ser parte como candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, como candidatos a ser el candidato. Si no saliera ninguno en contra de lo que usted demanda, por activa y por pasiva, no habría primarias, propiamente dicho. El reglamento lo que establece es que el 21 se tiene que ver, y vamos a no hablar de especulaciones. Vamos a ver qué pasa el 21 y entonces se abordará, pero no habría urnas. Claro. Permítame una pequeña especulación. Si no sale ningún candidato, no habría primarias propiamente dichas, ¿correcto? Si no sale más de un candidato. Si no sale más de un candidato, por supuesto, aparte de usted, no habría primarias propiamente dichas. En principio, no, pero vamos a esperar, ¿no? Y no a ver si hay más de un candidato. En ese caso, ¿admitiría usted que alguien reflexionase que había sido todo un paripé? No, no puede ser, pero si nosotros lo hemos lanzado, mire, hay un dato que es que hemos puesto un aval del 5%, que está por debajo de lo que dicen los estatutos. ¿Y por qué ponemos un 5%? Pues para que haya candidatos, porque un 5% es la mitad de lo que representa la fuerza política más minoritaria de las que forman Izquierda Unida, que como usted sabe no es un partido político al uso, sino que es la confluencia de organizaciones políticas y personas independientes. Y quien menos representa es un 10 o un 12, por tanto cualquier organización dentro de Izquierda Unida puede presentar avales. Ya que habla de formaciones que no son partidos políticos al uso, ¿quién está más a la izquierda? ¿Izquierda Unida o Podemos? No sé, eso las encuestas dicen que nosotros, ¿no? Pero claro, las encuestas después de los resultados cualquiera sabe. Nosotros somos un proyecto de izquierda. Nosotros no decimos que no es cosa de derecha o de izquierda, no. Nosotros decimos que tenemos un modelo de sociedad, lo ofrecemos con transparencia a la gente, queremos como objetivo seducir y persuadir al mayor número de personas, porque somos un proyecto de mayoría, con voluntad de mayoría. Nosotros queremos confluir, unir a mucha gente en una apasionante labor, que es hacer de Andalucía una tierra mucho más justa, más solvente y una sociedad donde la gente sea más feliz. ¿De verdad les ha alegrado tanto la irrupción de Podemos? ¿No come un poco de espacio el que tenía Izquierda Unida? Bueno, se habla mucho de eso, pero nosotros creemos que el gran titular de estas elecciones es que el bipartidismo ha recibido una herida. No es de muerte, pero una herida. No ha conseguido ni la mitad de los votos emitidos. Tienen en torno al 20% del censo de apoyo. Y eso es un reflejo de un nuevo tiempo político y de un nuevo ciclo político. Pero un nuevo tiempo político es para el cambio, no un nuevo tiempo político para un solo relevo generacional. Eso es insuficiente. Además, eso no tiene relevancia política. La relevancia política es que la gente está harta del bipartidismo y que hay una confluencia de gente que queremos contribuir a un nuevo modelo político para contribuir a la resolución de los problemas. ¿Quién tiene más ganas de pacto entre ustedes y Podemos? ¿Ustedes o Podemos? Nosotros lo que tenemos es las mismas ganas que antes de hacer una confluencia de fuerzas políticas, sindicales, vecinales, sociales de Andalucía para construir un buen bloque político que se sitúe en las elecciones con fuerza para disputar el poder. Y pasó desapercibido un acto que tuvimos el último día en Granada, en las elecciones, donde muchas organizaciones procedentes del andalucismo histórico, antiguos militantes socialistas, de corriente ecosocialistas, de Espacio Verde, que pidió el voto para Izquierda Unida, y eso también es adhesión de sectores sociales bastante significativo. Ya que usted habla de bloques, perdóneme, ya que habla de bloques, se abren, teniendo en cuenta también el resultado del PSOE en las elecciones en Andalucía, en las elecciones de la convocatoria europea, ¿se abren más posibilidades de bloque para pacto de gobierno hacia la izquierda que hacia la derecha, a tenor de esas? Yo creo que con estos resultados hoy Andalucía tiene muy definida cuál es la prioridad de su gente. Y la prioridad de su gente se llama es decir, confianza a la fuerza de izquierda para hacer política de izquierda, y eso significa blindar servicios sociales, promover el sector público como garantía de derechos básicos y una prioridad que se llama empleo, y que es la gran prueba de fuego en el reto que se nos avecina en estos momentos. ¿Qué le parece, van a preguntar nuestros compañeros en la mesa, el proceso de renovación en que está inmerso el PSOE y el protagonismo en ese proceso atribuido por terceros a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz?
No, yo sobre procesos internos de otras organizaciones no hablo. Lo he dicho siempre y nos merece respeto y que ya tienen bastante con lo suyo para que otros desde fuera digamos lo que tienen que hacer. Así que tengan suerte, que lo resuelvan como consideren. A nosotros lo que nos importa es lo que pueda repercutir eso en el gobierno de la Junta de Andalucía. Preguntan Antonio Bendaño, Juan Manuel Marqués, Pilar González. Antonio. Iba a preguntarle sobre cuando dice el modo en que repercuta en el gobierno de Andalucía. ¿Eso qué significa exactamente? Porque una posibilidad es que la presidenta deje de ser presidenta en un tiempo si accede a la Secretaría General. Una posibilidad que el Partido Socialista no explicita, pero que todos tenemos en la cabeza. En ese escenario, por ejemplo, Izquierda Unida, si hubiera cambio de presidenta, ¿sabe qué haría? Nosotros lo que decimos es que hablaremos sobre constataciones, no sobre especulaciones. Y ahora mismo es pura especulación. Yo no he escuchado nunca a nadie ahora mismo postularse oficialmente con una candidatura a Secretaría General, como en mi caso sí me he postulado ya para ser candidato en las primarias de Izquierda Unida. Por tanto, cuando constatemos, hablaremos, pero no sobre los procesos internos de ninguna organización política, sino sobre la repercusión que pudiera tener sobre el gobierno de Andalucía. Y no me le quepa la menor duda que hablaremos. Pregunta Juan Manuel Marqués. Yo coincido con usted en que esta abdicación no es solo un cambio de rey, sino un cambio de época. Y aunque usted no sea monárquico, y me parece muy bien, es cierto que el nuevo rey va a gobernar, al menos en Andalucía, con líderes que son casi de su misma generación. En el caso andaluz está Susana Díaz, Juan Manuel Moreno Bonilla y usted. Mi duda es, las mismas primarias con simpatizantes que han defendido y están celebrando o van a celebrar en Andalucía, ¿la van a pasar al plano nacional? Y si es así, ¿qué le parecería la candidatura de Alberto Garzón? Nosotros tenemos esta consulta que lo ha hecho la Federación Andaluza en el ámbito de sus competencias, que es la de Andalucía. A mí me parece que es un método que puede ser exportable al resto del país. O no, pero lo decidirán todas las federaciones. Ahí ya nosotros no tenemos soberanía. Mi opinión es que evidentemente lo que quiero para mí lo queramos para otros, ¿no? Imperativo ético básico. Y a mí me parece que es perfectamente exportable. Y Alberto es una persona de futuro absolutamente. Es una de las mejores figuras que tenemos en Izquierda Unida. Y una persona además que tengo que decir que cuando se conoce de cerca es mucho mejor todavía, y mira que es bueno, que cuando se conoce públicamente. Pregunta a Pilar González. Ha pronunciado usted varias veces una palabra que a mí me parece mágica y esperanzadora, que es la palabra confluencia. Visto el resultado de las elecciones europeas, en la que evidentemente el bipartidismo sufre un bocado, y hay una emergencia de la izquierda, de las opciones de izquierda, pero es verdad que emergen aparentemente fragmentadas para dar lugar a una opción de izquierda con opciones de gobernar, que es la única manera de cambiar la realidad, no con opciones de hacer oposición permanentemente, sino con opciones de gobernar. ¿Sería posible, en ese marco también, y como la metáfora de la Unión Europea, visto que las noticias más esperanzadoras y mágicas en la Unión Europea provienen de Grecia, donde Syriza y donde Tsipras han tenido un papel relevante en contra de lo que ha ocurrido en Francia o en algunos otros sitios, ¿cree usted que en Andalucía, Izquierda Unida, que además tiene una gran responsabilidad, porque probablemente sería esa fuerza mayoritaria en la izquierda, probablemente Podemos, se debe contar con ellos, con otra serie de fuerzas, ¿cree usted que es posible que se articule algo parecido, algo esperanzador? Yo decía antes que era tiempo de audacia y así lo digo. La audacia se puede definir entre la equidistancia entre la temeridad y el temor. Y yo creo que es tiempo de dar paso adelante en un proceso que debe ser más rápido que lo de Syriza. Usted sabe que Syriza tuvo un proceso de confluencia de 8 años. Sí, nosotros bueno, no. fue un poco los tiempos políticos son más rápidos. Y nosotros seguimos con el mismo discurso que antes, que es que nos abrazamos y apelamos y seguimos convocándonos sobre política para construir un futuro de esperanza para Andalucía que se llama la unión de todas las fuerzas que estamos frente al bipartidismo, no simbolizando una cuestión meramente aritmética, sino simbolizando también el nuevo tiempo político, que significa un cambio y una alternativa a esa política de recorte por una política de inversión, una política de riqueza, una política de creación de empleo. Y estoy convencido de que desde esa política, no desde pactos de élite o de dirigentes, que eso no lleva a ningún lado, desde esa confluencia natural y de esa aspiración esperanzadora que han surgido tras la elección europea, nosotros tenemos que dar respuesta. Ayer estuvo usted en Madrid, ¿no?, en la presentación del libro de Alberto Garzón, precisamente, nos nombraba Marqués, la Tercera República. Sí, porque estuve en Madrid y me cogió la dedicación en Madrid, que tenía una reunión con Cayo. Caramba, en la corte. Ayer fui porque teníamos una reunión de coordinadores.
y aproveché para estar con Alberto y acompañarlo en un libro que ha sido de todo. Yo siempre le digo, oye Alberto, tú sabías algo de la abdicación, porque no es posible que se le haya salido la publicación en 2 o 3 días antes de la abdicación del rey. ¿Tuvieron ustedes ocasión de comentar las declaraciones últimas de alguien que conocen, Julio Anguita, que decía, a la Tercera República no se va a través de manifestaciones pintorescas? ¿Y no, qué le parecen a ustedes esas declaraciones? Vamos a ver, Julio, decimos nosotros en la organización, ¿no? Y con mucho cariño, por supuesto. A la Tercera República se va con la confluencia de mucha gente, de muchísima gente que estoy convencido forman parte, por cierto, de una mayoría mundial. Decía el señor Perales que yo no era monárquico, pero es que lo de monárquico es una cosa muy minoritaria en todos los sitios, en Europa, en el mundo, es algo absolutamente pintoresco para los ojos de la mayoría de la población mundial. Y yo creo que a la Tercera República efectivamente se va desde una confluencia, un consenso, un apoyo masivo y una ilusión que sea un proyecto colectivo. Señor Maillo, Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida Los Verdes, convocatorio por Andalucía. Casi candidato a la presidencia de la Junta, todavía no, queda poco. Hay que respetar los procedimientos y Muy sobre bien. todo que haya un debate político interesante. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Muchas gracias a vosotros. Buenos días Antonio Bendaño, Juan Manuel Márquez, Pilar González. Gracias por ayudarnos, Carlos, a entrevistar a este y a entender todo lo que ocurre, toda la actualidad. Vamos con una actualización de lo fundamental a este representante político, queríamos decir. Vamos con una actualización de nuestro relato de lo que ocurre con Victoria Romero. Hola, Victoria. Hola Carlos, así es. Comenzamos contándoles que el rey y el presidente del gobierno coinciden hoy en un acto público.